Es inadmisible que se cierre las calles y no haya, como bien vos dijiste, Gladys, rendición de cuentas de tantos montos, de multimillonarias sumas de dinero que no se sabe dónde fueron a parar, no existe transparencia, rendición de cuentas, y uno viendo a esta gente en la calle realmente se percata que ahí no están los verdaderos pobres. Los verdaderos pobres, los verdaderos menesterosos de este país muchas veces están vendiendo baratijas, dulce de leche por la calle, tratando de llevarse el pan a sus casas. Y el tema de hoy es justamente algo relacionado, a mi modo de ver, muy directamente con el populismo y el endeudamiento. Ocurre que el populismo es básicamente una política en la cual un gobierno determinado trata de alguna manera de congraciarse con ciertas causas populares. Y el endeudamiento viene a ser muchas veces la vía o la herramienta para llevar a cabo esa suerte de acercamiento con esas clases populares. ¿Cómo es el proceso del populismo y el endeudamiento que se ha visto en muchos países? Y en particular este es el camino que el Paraguay no tiene que recorrer, porque recordemos, señores televidentes, que Paraguay ya hoy en día está prácticamente en un nivel de endeudamiento que es prácticamente la tercera parte del Producto Interno Bruto. Y justamente en mi espacio del suplemento económico del domingo pasado yo había dicho que el ministro Llamosas, ojalá no se cumpla lo que digo, pero probablemente se va a cumplir. Muy pronto él va a salir a decir que no existe realmente un tope como el del 30% que hoy se está hablando del endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto, sino que luego de los estudios va a llegar básicamente al 40% y puede ser incluso el 50%. La verdad es que el endeudamiento tiene mucho que ver con las partidas de dinero que se llevan estos sectores que están violentando finalmente el derecho de tránsito que hoy estamos teniendo en el centro. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia y obviamente esto viene de esta manera. Primero surge una suerte de descontento popular, un descontento que puede ser artificial y que puede ser natural. El descontento, por supuesto, como todos sabemos, deviene cuando no se respetan las instituciones y obviamente no se dan lo que se denominan los resguardos a la propiedad, y el ahorro y la inversión no vienen y no se crean en nuestro país. Luego del descontento popular viene la posibilidad de la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Como no existen ya ingresos genuinos para solventar estas partidas presupuestarias, es decir, los contribuyentes no pueden seguir pagando más de lo que ya están pagando, y de paso solamente lo pagan 600.000 personas finalmente, viene lo que se denominan las políticas de endeudamiento. Y estas políticas de endeudamiento lo que aspiran es a tener un programa, lamentablemente, de redistribución de la riqueza, es decir, de redistribución del dinero. Y el tercer aspecto, que es muy ya peligroso, es que teniendo el descontento, teniendo la política de endeudamiento en pleno auge, viene lo que se denomina la caída de todas las restricciones o límites a la economía o a las finanzas sanas. Se empiezan a violar sistemáticamente y continuamente el déficit fiscal, se vienen a violar sistemáticamente y de manera continua todo tipo de rendición de cuenta y transparencia, y de luego se empieza a violar el respeto a los ciudadanos contribuyentes. Entonces el endeudamiento, que antes era del 30, 33, como ahora ocurre, probablemente el año que viene va a llegar a ser el 40%. Y ese proceso de descontento, respuesta de redistribución de dinero para seguir nomás en lo mismo, sin hacer ninguna reforma, y el tercer puesto, ¿verdad? La tercera etapa que se refiere a ir eliminando todas las barreras de la economía sana o de la finanza sana, nos llevan a una situación muy peligrosa, que es la de los probables líderes populistas que van a aparecer
en el escenario político muy pronto. Y esto es líderes, que en realidad no son líderes, sino que más bien son caudillos, lo que van a hacer es torpedear, así como una bomba, directamente sobre los intereses de los contribuyentes, diciéndoles que ellos son los culpables por no contribuir más, por no pagar más impuestos, que el impuesto a la renta personal luego no puede ser el 10%, que debería ser el 15%, que la gente debería pagar no el IVA al 10%, sino que debería ser el 14%, etcétera, etcétera. En consecuencia, lo que tenemos es que la política de endeudamiento solivianta, incrementa, incentiva el populismo, porque no hay límite alguno. Puede ser el 30% del Producto Interno Bruto, el endeudamiento, después puede ser el 40%. Y ahí es donde viene, Gladys y queridos televidentes, viene un problema. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo hacemos para nuevamente volver a las finanzas sanas? Porque si no hay liderazgo y las ideas son equivocadas, como la que lamentablemente ahora estamos viendo en el Ministerio de Hacienda, que es nomás seguir con el endeudamiento, pues entonces la cuestión se pone realmente de castaño a oscuro. Bueno, y Víctor, realmente siempre es interesante poner como ejemplo una economía familiar y comparar lo que ocurre a nivel macro. ¿Qué es lo que está pasando? El endeudamiento en sí mismo no es malo. El punto es cuando llegamos a ese límite en que ya se nos desborda nuestra capacidad real de pago. ¿Qué pasa? Quizás yo como ciudadano no pueda comprar al contado una casa, una vivienda. Entonces tengo que recurrir a un endeudamiento porque es una inversión y está bien. Recurro a mi inversión y hasta ahí puedo pagar. Pero resulta que después también comienzo a comprarme un auto cero, resulta que después digo, voy a invertir un poco más y me voy a endeudar para comprar este terreno. Pero al final, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este tema de los campesinos, no termino comprando el terreno. Esto que iba a ser para mi inversión en terreno, termino gastando en consumo, en fiestas de fin de semana y en otros rubros que yo no sé cómo realmente se me fue, pero se me esfumó mi dinero. Pero la deuda ya está tomada, yo voy a tener que pagar finalmente. Entonces, lo que ocurre con el endeudamiento público es eso. Llegamos a un tope, a un límite en que no estamos incentivando el ahorro o no estamos incentivando el mayor ingreso a través de una menor evasión fiscal, por ejemplo, y que a través de ambos podamos tener mayores recursos para poder invertir, sino que directamente lo más cómodo de endeudar las próximas generaciones. Y bueno, el riesgo es hasta dónde vamos y en qué momento se cierra esa canilla. Y ahí dijiste, Gladys, una palabra que realmente para toda persona que se precie de ser prudente y sobre todo respetuosa de una sociedad libre, que quiera vivir en libertad, en una república, la palabra ahorro. El ahorro, como todos sabemos, en términos económicos, es sencillamente la abstención del consumo presente para diferirlo hacia el futuro. Es decir, yo dejo de consumir algo ahora para destinarlo para el futuro. Y así básicamente se va formando el ahorro, en menor y mayor cuantía. Pero el endeudamiento concretamente, y esta suma de dinero que probablemente se van a aprobar, ojalá que no, como bien dijiste, Gladys, ojalá que nuestros legisladores no den pie al populismo y sobre todas las cosas, la extorsión, esa palabra usaste, hace que el ahorro, y volviendo nomás al tema del ahorro, no pueda darse porque el dinero que se destina al pago del endeudamiento se vuelve de una manera tan importante que ya el ciudadano, una sociedad determinada, no tiene posibilidad alguna de crear ese ahorro interno. Y el ahorro interno es la base de la inversión. En consecuencia, y hablaste también del endeudamiento ahí, Gladys. Yo personalmente, y esta es una posición personal, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que ya nosotros no tenemos que endeudarnos más. ¿Por qué digo esto? Porque las obras públicas hoy en día, y gracias a los avances que hemos hecho a nivel mundial como sociedades, ya no resultan precisamente de seguir sacándole dinero a toda la población para hacer una ruta. Se hace a través de concesiones directas
en la que se le otorga en una licitación internacional a una empresa para llevar a cabo una actividad, por ejemplo, una ruta o un puente. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces? Y con eso termino esta parte, ¿verdad? El populismo implica congraciarse con las clases populares, que no necesariamente son las clases o los sectores más vulnerables. Son personas como las que están ahora en el centro, que lo único que buscan es seguir viviendo a costa de las personas realmente necesitadas de este país, que ahora están vendiendo un poco de lo que están ofreciendo en las calles para llevar finalmente el pan a sus hogares. Más el endeudamiento, que es un dinero que prácticamente se está tirando a una suerte de barril sin fondo, significa sencillamente que el gobierno que está ahora y sobre todo el próximo gobierno va a empezar a vivir de nuevos empréstitos. Y ahí sinceramente nos vamos no a la B, sino que a la C, como le ocurrió precisamente a la Argentina. Y si me permitís agregar la comparación, Víctor, lo siguiente. Tenemos otros subsidios directos que tienen el nombre oficial de pensión de subsidio. No está disfrazado en otros, como en este caso de las transferencias a los grupos de campesinos. Son directamente subsidios, como el caso de adultos mayores que reciben 500.000 guaraníes. Hay una lista a la que uno puede acceder a través del Ministerio de Hacienda, y mes a mes Hacienda deposita ese monto. Es 500.000 guaraníes, puedo decir, es poco dinero, pero para personas que están en situación vulnerable, ese 500.000 ayuda muchísimo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con estas transferencias a los campesinos? Recibe el líder de un grupo específico. Claro. ¿Y cómo distribuye? ¿Cómo yo, ciudadana, sé cuánto le toca a cada campesino? En realidad no llega a los realmente necesitados del campo. Yo no sé si queda en manos de algún político o en la empresa de algún político y se reparte entre la autoridad regional y el líder campesino inescrupuloso. Entonces, por eso, si es que queremos hacer subsidios, bueno, seamos sinceros, queremos darle subsidio a los campesinos. Dame tu lista. O sea, decime nombre y apellido, quién es el que quiere recibir. Y ahí vamos a sentarnos a negociar. Y no de esta manera de que quiero 30 millones de dólares y si no me das te cierro la calle. Sí. Además hay que sumar un poco a lo que vos estás diciendo, Gladys. Acá realmente los responsables de la dilapidación del dinero público, que al final el dinero de la gente, proviene no de estos campesinos y otras personas que quieren vivir nomás y seguir viviendo a costa de lo demás. En realidad vienen de las autoridades, porque no es posible que el otorgamiento de dinero se haga sin ningún tipo de control, rendición de cuentas. Esa es una regla básica de la administración pública y también en cualquier empresa privada. Es decir, no se le puede dar un guaraní a un sector determinado con cargo finalmente al contribuyente sin que se tenga lo que se denomina finalmente una rendición de cuenta transparente. Nosotros no estamos yendo a un programa de endeudamiento que lamentablemente va a hacer que los impuestos y también la inflación empiecen a aparecer como las únicas alternativas, cuando que en realidad el problema de fondo está en no seguir endeudándonos y por sobre todas las cosas en no seguir despilfarrando el dinero que ahora se le otorga a ciertos sectores, como los que ahora están en el centro, violando el derecho de terceros, sin ningún tipo de transparencia y rendición de cuentas. Hay que acabar con esto, señores, y por sobre todas las cosas, ser transparentes, porque aquí está en juego el futuro de nuestro país.